ella. Estamos hablando en este día de las cualidades para perdonar, y la primera, dice Colosenses, es la piedad, el temor de Dios. La segunda es la amabilidad, la persona capaz de tratar bien a los demás. Cuando el mayordomo de Lucas capítulo 16 se le es informado que va a perder su trabajo, Dios mío, en este momento hay cientos de personas perdiendo su trabajo, él dice: ¿qué me voy a poner a hacer? Y lo único que se le ocurre es: voy a tratar bien a los demás. Amabilidad, la capacidad de tratar bien al prójimo. Yo voy a hacer con ellos la regla de oro, lo que yo quiera que mañana ellos salgan conmigo, los voy a tratar bien, voy a tratar bien a las personas. Y entonces las personas me van a tratar bien a mí. Ayer en este mismo horario vimos a la mujer adúltera, vimos cómo esa mujer iba a ser apedreada, todos la iban a matar, pero Jesús no lo permitió, porque Jesús mostró con ella amabilidad y generosidad. Así que una de las cualidades para perdonar es el temor de Dios, es entender que el Señor Jesucristo nos perdonó la deuda, y si nosotros fuimos perdonados, podemos perdonar a otros. Otra cualidad para poder perdonar es la amabilidad, las personas capaces de tratar bien a otros, las personas capaces de hablar de la manera correcta, de dirigirse a los demás de la manera correcta. En el cuerpo de Cristo nosotros tenemos que entender que hay de todo, porque en la viña del Señor hay de todo. Puede que haya personas que no te caigan tan bien, puede que haya personas que te disgusten, puede que haya personas que hasta su propia forma de ser te moleste, pero aún con ellas debemos ser amables. Y una de las terceras cualidades para poder perdonar es la humildad. La humildad es la esencia de Dios. El Señor Jesucristo dijo: aprended de mí, en Mateo capítulo 11, versículo 28, 29 y 30, que soy manso y humilde de corazón. Jesús dijo que la humildad es un acto de corazón. Bueno, nosotros tenemos una gran diferencia con el concepto de humildad. Alguien piensa que humildad es pobreza, otras personas piensan que humildad es no bañarse y mostrar una actitud así de casi piadoso, pero humildad es la capacidad de vencer el orgullo. Si algo necesitamos a la hora de perdonar, es vencer el orgullo. Por eso una de las cualidades para poder perdonar y para poder olvidar la ofensa es la humildad. En el perdón no hay lugar para la arrogancia. En el perdón todos los hijos somos iguales, herederos de Dios y estrato cielo. El Señor le dijo a Pedro, Hechos de los Apóstoles capítulo 10, para mí no hay acepción de personas. Y en todo lugar, el texto de Hechos de los Apóstoles 10 dice: sino que Dios se complace con las personas que en todo lugar le buscan. Y a mí me parece muy lindo, como lo dice el Señor. El verso 2 dice: había un centurión piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y él vio en una visión a la hora novena que un ángel se le aparecía. Él estaba en ayuno, era un hombre de generosidad y era un hombre temeroso de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Entonces, abriendo su boca, es Hechos 10:34, dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y algo que tenemos que saber es que Dios no hace acepción de personas, sino que en todo lugar, dice la palabra de Dios, sino que en todo lugar y en toda nación se agrada de los que temen a Dios y hacen justicia. Dios se agrada de los que temen a Dios. No le importa si son romanos, no le importa si son norteamericanos, no le importa si son asiáticos. Dios se agrada de la gente que le teme a Dios. Es esencial la humildad a la hora de poder perdonar. ¿Sabes cuántas personas no se han perdonado por arrogancia, por orgullo? ¿Cuántos hermanos no se hablan? ¿Cuántas personas miran mal en la calle a otras por orgullo y se llaman cristianas? ¿Y cuántas personas juzgan a otras y se llaman cristianas? Ante Dios todos sus hijos somos iguales, herederos del cielo, estrato cielo, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Ante Dios todos somos iguales. Entonces, la primera característica que nos dice Dios es un corazón piadoso. El temor de Dios
nos faculta para perdonar. La segunda característica es la amabilidad. Las personas capaces de tratar bien a su prójimo, de hablar con cortesía, de pedir el favor. Las terceras personas que pueden perdonar son las personas humildes, que bajan la cabeza y vencen el orgullo. Si hay algo que hay que hacer para perdonar es vencer el orgullo. No, pero es que yo no bajo la cabeza. No, pero es que yo no cometí el error. Ay, pero es que yo no voy a pasar por bobo perdonando. Pero te digo una cosa, puede que no pases por bobo, pero sufrirás toda la vida. Pero puedes bajar la cabeza y vivirás toda una vida de felicidad. La cuarta cosa que necesitamos para poder perdonar es la cortesía. La cortesía controlada por Dios es capaz de dar a cada cual lo que se merece, con gentileza, con cordialidad, con amor. La cortesía, según Dios, es dulce, pero también es firme. La cortesía del Señor es verdadera. Habla con autoridad, habla con perdón, habla con sinceridad. Y por supuesto no podemos escapar, como dice Colosenses 3, a la paciencia. La paciencia es ese espíritu apacible, largamente conforme, que no pierde nunca la calma. Para perdonar necesitamos paciencia. Hay personas que siguen fallando y siguen fallando y siguen fallando, y tú tienes que seguir perdonando, seguir perdonando, seguir perdonando. La paciencia controla el enojo, la paciencia entiende la torpeza, la paciencia no guarda rencor, la paciencia tolera los insultos y los malos tratos, la paciencia no se desespera, y eso es, amados, perdonar. Algunas personas piensan, ¿de verdad tiene sentido enojarse? ¿De verdad tiene sentido? Sí, uno tiene que enojarse y desenojarse y volverse loco con un hijo para perdonarlo, porque toda madre tiene que perdonar a sus hijos. Volverse loco con el esposo si no se va a separar, sino simplemente es un momento de rabia. Como Jesús soportó todo nuestro pecado sobre él y no nos desechó, así nos pide que nosotros también perdonemos. Así que, mis amados, este es el espíritu que soporta y perdona, el que se ha vestido de estas cualidades, el que se ha vestido de temor de Dios, el que se ha vestido de habilidad, el que se ha vestido de humildad, de cortesía y de paciencia. El Señor nos pide que, vestidos de este vestido celestial del que habla Colosenses 3, dice: y revestidos del nuevo, el cual es conforme a la semejanza de los que nos creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Sabes que en la medida en que te vas volviendo más amable, más cortés, más piadoso, más generoso, más humilde, cada día te pareces más a Cristo. En la medida en que Cristo más se ve en ti, más se va haciendo morir lo terrenal. Es el egoísmo, es la ira, es el enojo, es el orgullo, el que separa entre nosotros y el perdón, el que nos impide perdonar. Pero la palabra de Dios no quiere simplemente que nos enojemos, no quiere simplemente que gritemos, sino que morando el Señor le demos el permiso de entrar en nuestra ayuda. La cualidad máxima, claro, la cualidad máxima es el amor, y de ella también estaremos hablando para poder perdonar, porque se necesita un corazón henchido de amor para poder perdonar aquellas cosas que a nuestros ojos son imperdonables. Pero en este día estamos compartiendo acerca del perdón. ¿Sabes qué dice el Señor? Nadie juzgue a otro, nadie señale a otro, nadie esté en expensas de lo que las otras personas hagan, sino soportándonos. El texto dice: soportándonos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguien tuviere queja contra otro, de tal manera que Cristo os perdonó, así hacedlo también. Y siempre la medida del perdón para ti y para mí va a ser Cristo. Así como Cristo nos perdonó, así como Cristo nos ayudó, debemos nosotros también perdonar. El Señor es maravilloso, porque debemos perdonar cuando el ofensor expresa su arrepentimiento, pero también cuando no se arrepiente. Porque hay personas que piden perdón, pero hay personas que no. Y igual nosotros debemos perdonar. Nosotros debemos perdonar cuando el perdón es solicitado, pero también cuando el perdón no es solicitado. Debemos perdonar cuando la ofensa es grave, pero también cuando la ofensa es leve. Debemos perdonar lo más pronto posible. Debemos perdonar
casi que en el mismo momento. Y debemos perdonar independientemente de la reacción del ofensor. Hay veces que, como decimos en un argot colombiano, le salía a deber. Sí, hay veces que tú tratas a alguien y antes le sales a deber, pero aún en ese momento debemos perdonar. Si el enemigo, el adversario, la persona que está discutiendo contigo, el ofensor, no cambia su actitud, no modifica su actitud, antes se crece, antes entra en orgullo, antes entra en arrogancia, a quien se le pide que se vista de piedad, que se vista de amabilidad, que se vista de humildad, que se vista de cortesía y paciencia, es a ti, no a él. La acción de perdonar conlleva mi decisión, entender que es un principio y que el perdón es un elemento de mi fe. La acción de perdonar no depende de lo que me hicieron ellos, ni de la situación ni de los hechos, sino de que yo quiero evitar cualquier cosa que mine mi corazón. A quien estoy protegiendo al perdonar es a mí mismo, porque no tendré odio, porque no tendré rencores. Claro que yo conozco la ofensa que me hicieron y no me estoy haciendo el de la vista gorda ni el de la oreja mocha, no. Como el mundo dice, es que me cree bobo, es que cree que no tengo dientes en la boca. Sí, tengo los mismos molares que usted tiene, los mismos caninos que usted tiene, pero eventualmente voy a poder comprobar que la única persona que sale herida soy yo, que la persona que se enferma soy yo, y que el ofensor sigue su vida como si no hubiera pasado nada, y que la afectación es para mí, porque si yo odio voy a estar enfermo, voy a estar llorando, voy a estar en una cama, me va a estar doliendo la espalda, la cintura, la cabeza, los ojos se me van a cerrar solos y voy a estar cargado de dolor, mientras el ofensor está por allá feliz rascándose la barriga. Así que el único que es perjudicado soy yo. Y hay gente que dice, es que me humilló a la autoestima, es que me maltrató mis sentidos. Pero si nos arriesgamos a no perdonar por la responsabilidad de la otra persona, cada persona va a estar parada dándole cuentas a Dios un día. No necesitamos que nos den cuenta a nosotros. Pero si yo, aún siendo el ofendido, decido perdonar, y mi decisión de perdonar no tiene que ver inmediatamente con la reconciliación. Muchas veces la reconciliación se produce después. Entre más rápido yo perdone, más rápido se produce la reconciliación. Así que dentro de los elementos del perdón hay cualidades que la persona tiene que tener. Debemos ser piadosos, es decir, temerosos de Dios. Debemos ser amables, tener la capacidad de tratar a todos por igual, porque Dios no hace acepción de personas. Debemos ser humildes, porque la arrogancia, el orgullo, la autosuficiencia, la soberbia, lo único que hacen es llenar el corazón de resentimiento. Debemos ser corteses y debemos ser pacientes. Tal vez yo tenga que ir y hablaré de ese cómo perdonar en nuestra siguiente emisión del perdón. Tal vez sea yo el que tenga que ir a los pies de Cristo y decirle, Señor, me cuesta tanto perdonar. En teoría, yo siempre hablo del perdón, pero en la práctica me cuesta tanto, Señor. En la práctica me es tan difícil ver a ese descarado que me ofendió todo feliz y yo acá sufriendo, pues me toca no mirarlo. Una de las cosas que me toca hacer para poder perdonar es no mirar al ofensor, porque si yo lo miro, va a ser más difícil perdonar. Así que el perdón, según Dios, es una virtud obligatoria. Dios me dice que es una decisión. Dios me dice que es un principio, que es un elemento esencial de mi fe. Dios me dice que es importante para mí perdonar, porque no dejaré que el enemigo crezca en mi corazón, sino lo sacaré de mi vida para siempre. La Biblia dice, no le deis lugar al diablo y no ignores tú esas maquinaciones de Satanás, que se aprovecha del más mínimo rencor y el más mínimo odio y la más mínima rabia que tú tengas en tu corazón. Si abundamos en perdón, Dios abundará en misericordia. Dios nos invita a perdonar, olvidar, decidirnos a no odiar, a no guardar resentimientos, a tomar la decisión de no vengarnos, a tomar la decisión de no odiar a nadie, y a tomar la decisión de continuar en nuestra relación con Dios. No hay nada en este mundo que valga tanto
como para que nosotros rompamos nuestra relación con el Espíritu Santo. No hay nada que rompa más la relación con el Espíritu Santo que estar peleando con otras personas. Ay, pastor, pero yo conozco que tú tienes enemigos. Yo conozco que tú has peleado con personas. Sí, pero ellos no me quieren, yo sí los quiero. Esa es la diferencia. En el perdón no es lo que las personas sienten por mí, es lo que yo siento por ellos. No somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero Dios no me juzga a mí en cuanto a lo que piensen los demás. Es que esa señora no me quiere y habla mal de mí, es que ese hombre no me quiere y habla mal de mí, es su problema. El problema es yo que siento en mi corazón por ellos. El problema es si yo estoy cargada de odio, si yo estoy cargada de sentimiento, si yo tengo algo en mi corazón contra esa persona. A mí se me acercan cientos de personas que me dicen, ay no, perdona, yo ya perdoné, pero uno ve la actitud, como miran a su cónyuge, cómo tratan a sus hijos, cómo hablan de las demás personas, y uno simplemente dice, no han perdonado, porque aquel que perdona tiene una actitud distinta de hablar. Hay personas que me dicen, Dios me mostró, es que a mí Dios me mostró que esa persona que me robó, Dios la va a acabar, Dios la va a sumir en una cama, se va a enfermar, le va a dar. Amado, si en tu corazón tú esperas que le pase algo malo a alguien, te digo como el apóstol, como el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Juan y al apóstol Jacobo, ¿de qué espíritu eres? Si tú esperas que a las personas que te han hecho daño les vaya mal, ¿tú de qué espíritu eres? Así que es necesario que hablemos con Dios. Si tú estás esperando que el Señor a los que te hicieron daño los entregue al hambre, al despojo, los acabe, los enferme, les haga y les deshaga, los meta a la cárcel, los saque, los estripe, pues amado, eso no es perdón. Y si es tu hijo, si es tu marido, si es tu hermano, si es tu primo, ¿cómo puedes desear para alguien de tu casa algo malo? Así que mi amado, el perdón requiere cualidades. El temor de Dios es el primero. No debo hacer a otro lo que no quiero que me hagan a mí. Ay, pero es que esa persona te odia, esa persona habla mal de ti. Es su problema. Cuentas le vamos a dar a Dios. Mi petición es que me olvide